La oración es nuestra línea directa con el cielo. La oración es un proceso de comunicación que nos permite hablar con Dios. La oración, muchos tenemos el concepto que es ir a arrodillarnos y pedir o repetir oraciones. Aún nos pasamos oraciones, sí conoce la oración de tal, sí conoce y funcionó. Si tú vas al significado, la oración es hablar con Dios. Cuando hablamos de hablar, no hablamos de un monólogo, sino de un diálogo. Pero tú me dirás, ¿cómo oigo a Dios? La oración y la plataforma de la oración es la palabra. A veces hay gente que coge los salmos y por circunstancia leen el salmo. Léanlo, pero no lo repitan, sino ubíquese en esta situación que el salmista está orando, y esto le va a abrir tu fe y puedes pedirle conforme a Dios quiera. No sabemos orar, y es por eso es necesario que esta estructura la trabajemos. ¿Y por qué es la primera? Porque lo primero que tenemos que aprender es hablar con Dios. Pero como le dije, esto no es un monólogo, es un diálogo. A veces tengo que callar y escuchar, porque a veces empezamos como una locomotora. Dios, yo que te amo, te alabo y te bendigo, pero Dios, yo hago esto y empezamos a repetir. Yo he escuchado gente que vienen a mí y me dice, es que yo oro mucho. Y yo le pregunto, ¿cómo hace la oración? No, pues yo le pido, pero yo también le digo que yo soy buena, que yo hago tal cosa. Y hablan y piden, pero en ningún momento dicen que todo esté sujeto a la voluntad de Él. Iglesia, nuestro alma está desesperada por hablar, pero para hablar hay que activar algo, mi espíritu, para que mi oído espiritual pueda escuchar al Padre cuando nos sentemos a hablar. Y aquí más adelante vamos a enseñar el proceso de la oración. Primero vamos a ver si Dios oye todas las oraciones. En Proverbios 15:29 dice, lejos está Jehová de los impíos, mas Él oye la oración de los justos. Aquí me está hablando de dos personas que hacen oraciones, impíos y justos. Y aquí me dice que oye la del justo, pero no oye la del impío. El impío no es el pecador. El impío no es aquel que asesina. Ese es el malo. Ese es el loco que dice la Biblia, el oso. El impío es aquel que conoce a Dios, pero realmente su boca le honra, pero su corazón está lejos de Él. Y eso hay muchos. ¿Por qué? Porque por justicia es que somos oídos, por eso somos justos. ¿Y qué es la justicia? Que yo cumpla con los mandamientos y obedezca la ley. En este momento la ley dice, no salgan a la calle. Y el mandamiento fue decretado, escrito, hay toque. Y casualmente hoy y mañana no podemos salir en carro ni en nada. Cuando yo no cumplo, estoy expuesto, uno, a contagiarme, que es lo que más duele. Dos, a que me hagan una multa. Yo no respeto el mandato del presidente, pero también no cumplo la ley. ¿Y qué pasa? Me pueden multar. Eso es lo que quiere decir. Y si una persona que no cumple no tiene la capacidad o la autoridad de ir a renegar esto, si se dijo. Nosotros a veces reclamamos por algo que ni siquiera hacemos. Eso es lo que dice Dios. ¿Cómo me vas a pedir si tú no me honras? Porque honra es obedecerlo. Y aquí lo dice que Dios oye ¿quién? Al justo. Y nosotros usamos métodos para que nos oiga. No, si estamos de acuerdo, si ayunamos y vigilamos, Dios nos va a oír. Tratamos de razonar con todo, pero aquí está muy claro. Al impío Dios no oye. Entonces tenemos que dejar que la impiedad, eso que me ensucia, eso que a veces me hace impuro. Mire, en la palabra de Dios dice pecado de inmundicias y pecado impuro. La inmundicia dentro de lo mundo, de lo sucio, es a veces cuando hablamos de un trapo, es aquella persona cuando dice que somos como un trapo de inmundicia, que limpiamos y vamos limpiando, pero nunca lavamos. Y termina un trapo tan sucio que ya no sirve y lo echan al lado. La palabra es aquel que practica el pecado. Empieza con uno pequeño, porque no pecamos grande, y empezamos a caer, ¡pum!
a caer hasta hacer pecado de muerte, porque hay pecado de muerte que nos separa totalmente de Dios, de su presencia. Pero hay algo que nos separa de que Él nos oiga, y ese es el pecado del impuro. Dicen en muchos versículos, en Ageo al final, dice que cuando un familiar no podía ir al entierro, sí podía ir, pero ¿qué le impedía? No podía ministrar en el altar. Tenía que ser un acto de pureza para volverse puro. Esos son los pecadillos, esos que llamamos, que dice que no hace daño, pero están en nosotros. Esos escondidillos del chisme, la mentira, la arrogancia, la soberbia. Y aún Dios no oye a un soberbio, y menos a un arrogante, porque abominación es a Jehová. Proverbio lo dice, que el que teme a Jehová aborrece al arrogante y al soberbio. Y 5 cosas desecha y abomina a Dios. Léalas. Y no le está diciendo de un asesino, no le está diciendo de alguien grave, le está diciendo esos pecadillos. Digo pecadillos porque producen impureza en nosotros. Dios no oye a un impío. La palabra en Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Lo justo, nuevamente los justos, y sus orejas atento a sus oraciones. El rostro del Señor está sobre aquellos que hacen malas. Dice que los ojos están sobre lo justo y su oído, pero su rostro están sobre los que hacen mal. O sea, su justicia, su mirada. Como cuando le dice a uno con su rostro, cambio, el justo sabe que Dios lo oye, y no tan solo le oye, da respuesta a sus oraciones. Entonces la oración nos han enseñado: ore, 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 pero no dicen que oremos, pero no hay condición. Ore, así esté sucio, ore. No, Dios no oye a los sucios. Por eso hay una palabra que dice que la oración del justo tiene poder. Cuando alguien le pide a alguien: por favor, ora por mí, es que estoy en pecado. Esa oración tiene poder porque busca un justo. Mientras tanto, tú te purificas para que algún día, cuando tú pidas, cuando tú ores y cuando tú hables con Dios, Él te oiga. Por eso es importante ser ¿qué? Dejar de ser impío y convertirnos en un justo, porque Dios no oye al impío. Vamos a hablar de la actitud, porque lo se expresa con nuestra actitud. ¿Cómo debemos orar? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Mateo 26:39, si tú lo mires, dice que la oración se hace postrando sobre el rostro. Si tú miras en la antigüedad, los siervos y la gente que entraba al tabernáculo entraban postrados totalmente con su rostro, miraban y colocaban cara a cara, porque ellos se sentían indignos. Y había una estructura física que representaba o tipificaba la presencia de Dios, pero no se sentían indignos ni siquiera para mirarlo. Aquellos que oran postrados de cara a su, esos representan la humillación. Lo puedes hacer cuando estés solo, porque no te critican si lo hace de pie, porque aquí de segundo en Lucas 18:13, si tú lees la palabra, dice que también Dios acepta la oración de pie. Y también de rodillas. Lucas 22:41 y Hechos 7:60. Son las 3 posiciones para orar. Una sobre el rostro, otra de pie y otra de rodillas. Pero recuerde, más que físicamente es de corazón. Hay gente que llega y se arrodilla, se postra, pero su corazón está muy lejos. Algunos se quedan dormidos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en cierta denominación y allá nos exigían un reto de oración, y siempre colocábamos un papelito y colocábamos cuánto tiempo orábamos. ¿Y sabe a qué hora nos encontrábamos? A las 3 de la mañana el domingo. Yo quería y tenía muchas ganas e iba a la iglesia, pero ¿sabe qué? No tenía este concepto y yo me arrodillaba. Pero de las horas que yo empezaba, realmente casi la mitad me quedaba dormida.
porque mi oración era más carnal y más para cumplir con lo que me habían enseñado. Porque más que hacerlo en un acto físico, hay que arrodillar mi alma, postrarme en mi alma. Cuando yo postro mi alma, mi cuerpo se postra y puedo hacer una oración. ¿Cómo pues postro mi alma? Con justicia, con humillación, porque eso quita todo todo lo que el enemigo hace en nuestra mente para que no hagamos lo que a Dios le agrada. No solamente de actitud, es también del alma. Y vamos a seguir hablando sobre la oración. La oración en Hebreos 4, del 15 al 16, la oración llega primero al trono del Hijo. Le voy a dar un ejemplo. El Padre, nosotros la oración quiere llegar al Padre, pero tenemos un intermediario o alguien que lleva la oración, y ese es un sacerdote. Cuando tú estudies el tabernáculo, la gente entraba a hacer el sacrificio en los atrios, pero las personas no podían entrar al lugar santo. El que entraba al lugar santo era el sacerdote. Y después de que el sacerdote hacía una vez al año, entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote. Y aquí nos está diciendo cómo llega la oración. El sacrificio es la oración mía que llega aquí al sacerdote, que es Cristo, que es el sumo sacerdote que lleva la oración al Padre. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Estoy hablando de dos lugares, porque si tú miras, cuando Él muere, se rompe el velo. El lugar santo y el lugar santísimo se hace uno, y nosotros lo tenemos en ese instante porque Cristo rompió el velo. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí lo dice, que no tenemos pontífice que no se pueda rendirse en nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, sacado del pecado, lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Cuando hablamos, a veces hablamos como un grito de auxilio, pero aquí nos dice que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo llegamos al trono de la gracia? Con una oración espiritual, o sea, con la unción del Espíritu Santo. Porque sabemos que Cristo conoce nuestra flaqueza. Él las vivió. Y Él puede llevar la mejor oración. ¿A quién? A Dios. Porque es el Padre el que autoriza, es el que da la respuesta. Pero como Cristo murió por mí, Él apela misericordia, porque yo le hablo a Él a través del Espíritu. Apelo misericordia de Cristo para que Cristo vaya al Padre y el Padre diga, bueno, tú lo entiendes porque tú lo viviste y yo no. Entonces te permito para que derrame gracia sobre este hijo y dale la solución pronta. Y llega el hijo y entrega a su espíritu o lo derrama para que algo sobrenatural o algo espiritual se materialice y dé respuesta a lo que yo estoy pidiendo. Esa es la oración. Tenemos un sacerdote que entra al lugar santo y santísimo y se llama Jesús. Pero aquí me está hablando que nosotros, ¿qué se hace? Sacrificio. Un sacrificio de creer, postrarme, llorar, lo que tú quieras en la oración. Pero habla con Dios, pero de corazón y de alma. Y ese sacrificio va a apelar misericordia, lo va a tomar Jesús para apelar misericordia al Padre, y el Padre autorice la gracia, el poder del Espíritu Santo para que me dé la respuesta a lo que yo estoy pidiendo. Seguimos. El modelo de oración. Nosotros hablamos de modelo y no de formato. Un formato es porque tiene que ser igual, pero un modelo es algo parecido. Yo quiero un modelo parecido a un vestido de una amiga, entonces lo hago igualito o algo parecido porque está en el cuerpo de ella, es diferente al mío. Los discípulos, si tú vas a Lucas 11:1, dice que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Pero si miramos en la historia, lo primero que le enseñaban a orar eran los judíos. Esos son expertos, aún son los que se tiran cara al piso.
son más reverentes que nosotros. Pero ellos le preguntaron a Jesús, enséñanos. Y si ellos le preguntaron, es porque algo sucedía cuando Jesús lo hacía, porque el primero que lo hacía era Jesús. Uno, muy de temprano, muy de mañana, él salía a orar, a hablar con su Padre. Recuerde, la oración es hablar. Y después de ello, lo fortalecía tanto que en el día malo era un día de victoria, porque ocurrían batallas. Él tenía persecución, él tenía opresión. Los fariseos, los escribas y todos los que andaban detrás de él, era tan famoso, pero la fama lo único que traía era sufrimiento, acoso y destrucción. Pero él se preparaba muy de mañana. Entonces, el mejor tiempo para hablar con Dios es muy temprano. Hay una connotación espiritual que es la que sucede cuando Jacob tuvo un pleito con el ángel, porque él le decía que tenía que ir a presentarse muy de mañana. Y sabemos que hay un cambio en el ente espiritual de las tinieblas a la luz en el momento del alba. Y por eso muy de mañana podemos deshacer las obras de Satanás para que empiece el día sea un día ¿qué? Bueno. En nuestra oración y conversación podemos decirle a Dios que deshacemos todos los planes que se han ejecutado. ¿El tiempo es importante? Sí. Y aún esto también nos lo representa cuando recogían el maná. El maná no se podía recoger más tarde ni en otro tiempo porque se podría. El sol lo podría. Tenía que ser muy de mañana y el maná era el alimento del día. Orar con Dios es el alimento del día. Y a través de la plataforma y el fundamento bíblico, palabra revelada, para que nuestra oración sea ¿qué? Perfecta. Y podemos desechar la obra de Satanás. Dios a los discípulos les enseñó, porque ellos le dijeron, Él no le dijo, ustedes ya saben, sino que Él les enseñó a orar. Y está escrito en Mateo 6, del 9 al 13. Antes de esto que está del 9 al 13, empieza Dios a mostrarle el modelo y la forma. Dice que algunos se paran en los lugares a hablar en voz alta para que muchos les escuchen. O sea, una oración de vanagloria. Dios me oye. O dice que no hagamos repeticiones, o sea, no repitamos. Yo te digo, no repita la oración de otro. Dios quiere escuchar lo que tú tienes y lo que tú quieres decir. Esto es un modelo, no un formato para repetir. Y te dice Dios en este Mateo 6, tú entra a tu aposento en tu secreto. O sea, la oración es una intimidad entre Dios y yo, donde mi secreto yo voy a decirle al Padre con sinceridad lo que soy, lo que quiero y lo que quiero que Él haga por mí, porque esa es la oración y ahorita la vamos a mostrar en el modelo que es el Padre nuestro. Y dice, cierra tu puerta y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Si es importante la posición, si es importante el estado y también es importante el lugar. ¿Para qué? Porque el terreno es importante. Si tú vas a hablar con Dios es porque lo vas a invocar. Y Dios va a descender a un sitio, a un terreno que tiene que estar preparada para Él. Por eso, mi posición, mi circunstancia y mi justicia hace que la tierra lo pueda soportar, porque con la oración tocamos el cielo y Él nos va a contestar. Por eso es necesario la justicia y todo lo que Dios ha dicho antes, no sea como aquellos. Bueno, vamos a hablar del modelo. Y el modelo es el Padre nuestro. Dice, vosotros pues oréis así. Lo dijo, yo oro así, pero te voy a dar un ejemplo para que tú lo hagas. Y vamos a fragmentar esta oración y cómo Dios nos está diciendo que lo hagamos. Padre nuestro que estás en los cielos, me invocarás y yo te responderé, dice el Salmo 91. Cuanto colocaste tu nombre en mí, conociste mi nombre y colocaste tu amor. Preparé el terreno y sé a quién invoco. Por eso digo, el Padre que estás en los cielos. Hay algo que, como estamos en el mundo del inframundo, los demonios se evocan. Hay también un Padre en el inframundo.
Con solo nombrarlo, Él aparece. A Dios hay que invocarlo. Por esto nos marca de algo que se llama altar. Si tú miras, Elías tuvo una confrontación con los sacerdotes de Baal. Para orar o para que él descendiera, tenían que hacer un altar. Por eso tenemos que estudiar lo que significa el altar. Y después te lo voy a mostrar cuando terminemos adoración y alabanza. Pero ellos hacían una piedra y hacían una estructura de 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Y sobre ellos colocaban lo mejor. Se llama altar de adoración. Y hay dos tipos de altar: el de sacrificio y el de adoración. Pero en este dice que es un altar de ¿qué? De adoración, porque dice: sea santificado tu nombre, no mi nombre. Quiere decir que yo hago un altar de adoración para invocar ¿a quién? A Jehová. Porque la palabra lo dice, que Él habita en la alabanza y en la adoración de su pueblo. O sea que cuando empecemos a adorar espiritualmente, en nuestra oración primero, estamos invocando al Padre de los cielos. ¿A quién? Al que está en los cielos y está en plural. 3 cielos. Va a venir la Trinidad. Y vamos a santificarlo a través de la adoración. Yo por lo general digo Padre Celestial y empiezo a decirle Santo, poderoso, porque adorar no es solo cantar. Aún la música, ahorita cuando hablemos de la adoración explico mejor. Pero lo cierto es exaltarlo por lo que Él es. Y no podemos llegar y decirle: oye Dios, como un día Nehemías lo hizo. Pero Él está diciendo, porque estaba hablándole a Jehová de los ejércitos. Hoy hablamos al Señor del Todopoderoso. No quiere decir que Jehová no es el mismo, sino el motivo de nuestra conversación implica nuestra acción. Y estamos hablando de alguien que venimos a decirle, porque la oración nos va a llevar a unos niveles necesarios en nuestra vida para poder estar y pasar el día bueno o el día malo. Dice: venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Estamos invocando que con la adoración: venga tu reino, venga tu gloria, venga en la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice: pedid al Espíritu Santo y Él se los dará sobreabundantemente. No podemos hablar si el Espíritu Santo no desciende. Aún también dice que con sonidos indecibles Él gime al Padre. Mi oración, para que sea espiritual, tiene que tener la unción, el perfume, ese que derrama al Espíritu Santo cuando yo termino la adoración. Porque cuando terminamos una adoración, ¿cae qué? Gloria, y la gloria del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar diferente. Por eso decimos: oh, qué oración tan hermosa. Y Él empieza a guiarnos y a que nosotros pidamos conforme a qué? A la voluntad de Él y no lo que yo quiero. Y yo me he fijado en mí cuando digo y empiezo a pedir: Señor, pido que en este momento me use como canal. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarme como canal, pero al yo pedir la unción del Espíritu Santo, estoy purificándome para poder hablar de Él. Y esa es la oración. Y eso es lo que dice cuando decimos: venga tu reino. Estamos pidiendo la presencia, la unción del Espíritu Santo. Como dice su palabra: pedid y yo se la daré abundantemente. Entonces, cuando pedimos venga tu reino, empezamos a pedir conforme a la voluntad. ¿La voluntad cuál? Como en el cielo, así también en la tierra. O sea, diciéndole: Dios, yo no quiero la bendición de la tierra, yo quiero la bendición del cielo. Porque hay algo muy escrito, que cuando uno busca reino, porque dice la voluntad del reino, ¿qué pasa? Todo será añadido. Y eso levanta mi fe y me asegura que lo que voy a pedir, Él me lo va a responder. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que se haga la voluntad. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios no es mala. La voluntad de Dios es bendecirnos. Pero digámoslo, o tomemos como hijos herederos esto, creyéndolo, y por esto pedimos que se haga la voluntad aquí en mi vida, como es en el cielo, como el corazón de Dios quiero hacerlo para mí, porque yo entré al reino. Y la Biblia dice que todo esto viene ¿qué? Añadido. No hay necesidad de pedir, viene añadido.
aunque aquí nos va a explicar. Dice, danos hoy nuestro pan, en la Reina Valeria de todo el día, el pan del día, pero aquí dice el pan que cotidiano. Dios usó el pan que es al alimento. Si lo traemos a la oración espiritual, Jesús le está diciendo, Dios, dame el maná diario que necesito para poder resolver toda esa opresión del fariseo y el escriba, porque conoce la Biblia. Porque lo natural, lo terrenal viene añadido. Esta oración tiene que ser una oración para pedir cosas espirituales. El que tiene el pan tiene la vida, y sabemos que el pan es Cristo, y Dios quiere que cada mañana tú te levantes y digas a Dios, dame ese maná, a ese Cristo, a esa palabra viva que me alimente mi espíritu, y cuando mi espíritu se alimenta, crece y mengua mi carne, y cuando mi carne mengua, no hay nada ni nadie que me separe de Dios, porque mi carne empieza a podrirse por la unción que trae cada oración que yo llego delante de Él. Estoy hablando de una oración espiritual, no una oración física. Nos han enseñado pida, pero Dios dice, esto viene añadido. La bendición te persigue. ¿Quiere que le dé un ejemplo? En estos días, yo sé que yo tengo mi casa, tengo donde meter mi cabeza, pero realmente cómo sostenerme no lo tengo, porque yo le serví a Dios, pero no me ha preocupado. Yo ni siquiera le he pedido a Dios, yo solo le creo, y sé que en estos tiempos difíciles yo no voy a ser avergonzada, porque Dios me ha dicho que si yo encuentro un reino, todo viene añadido. Mira, si tú supieras cómo me ha añadido Dios, y me ha dado de comer bueno, y aún las cosas que me gustan, porque hay cosas que me gustan que en este momento nadie las regalaría. ¿Y sabe qué? Dios ha buscado personas, que Dios las bendiga, para que puedan sostenerme. Yo no le pido, solo le creo, y estoy todas las mañanas buscándolo muy de temprano y alimentando todo el día. Casi el tiempo ni me alcanza. Estoy comiendo pan, el pan diario, y el pan diario está haciendo algo dentro de mí, y además de eso me bendice, porque yo no tengo por qué preocuparme. El Señor dice, toma tu cruz, sígame. Pero eso sí, ni siquiera no hay lugar donde recostar la cabeza. No le está diciendo de comida. Todo día tiene su afán, pero el Señor dice que por fe ese afán va a ser ¿qué? Saciado. Solo por creer. Yo le doy gloria a Dios y hago una aleluya fuerte, lo adoro y lo exalto, porque yo doy testimonio de que yo no como lo que sobra, yo como bueno, y Dios me da lo que a mí me gusta, y no porque se lo pido, sino porque Él es mi Padre. Y un padre no le da una serpiente a alguien que le pide un pan. Un padre humano no lo hace, lo dice Él. ¿Qué más nuestro Padre? Pero para que Él no pase eso, tenemos que ser sus hijos, y para ser hijos de Él tenemos que ser justos y santos. Por eso este pan resuelve nuestras necesidades y completa las físicas. Y dice, sueltas nuestras deudas, como también nosotros soltamos a nuestros deudores. ¿Sabe quiénes son los que nos adeudan? Esas deudas son esos pactos por ignorancia. Lo hacemos con el enemigo, y esos son los que dan peso para cambiar nuestro ánimo y robar nuestra fe. Todas las mañanas, quita, Señor, mi carne. Toda la mañana en oración, Señor, quita eso que le da legalidad al enemigo, porque cuando tenemos deudas son legalidades. Cuando yo le debo algo, tengo la legalidad para que me cobre donde sea, para que cuando vea que yo tengo, me lo quite. Y suelta nuestras deudas, así como nosotros, o sea, soltemos a aquellas personas que también tenemos atados y que los creemos con derechos que tienen que resolver. No, que si mi marido no me da, mi esposo no me da, mis hijos, mi familia, entonces nos cerramos y sabemos a quién agradecer. Como decía yo ayer, esa mujer, a pesar que el vecino le dio para que ella saliera y dijera, gracias, Señor, por el vecino. Eso es lo que espera el vecino,
Ella lo que dijo: gracias, Señor, por ese hijo del diablo, porque tú lo usaste para bendecirme. Y eso es lo que Dios quiere, que no dependamos de nadie. Y suelta a los que te deben. Ellos no te pongas por no los coloque como la solución de tu vida. En este momento todos estamos iguales. Mucha gente tiene casas arrendadas y vivían de eso y colocaban su fe en eso, en su negocio, en sus empresas, pero hoy no les sirve de nada, porque las circunstancias, Él suelta a esos deudores, no los maldiga, déjalo, y que Dios también te suelta a ti, dependa de Él. Y no nos meta en tentación. Todos los días está la tentación, está la opresión de aquello que quiere activar mi carne, y en mi oración tenemos que presentarla a Dios todos los días. Señor, tú sabes que esta mujer o este hombre o esta chocolatina o esta hamburguesa, digo eso para nosotros las gorditas, me tientan. Ayúdame a soportarla, porque la oración es una preparación, es hablar con el dueño de todo para poder soportar el día malo. Por eso Jesús decía muy de mañana: mas líbranos del mal, o sea, líbrame de Satanás que me quiere tirar. Porque tuyo es el reino, es el reconocimiento del yo soy. ¿Y a quién tú estás hablando? Y la potencia, o sea, el espíritu, la gloria por todos los siglos. Amén. Así es. Tenemos que colocar el sello de la fe. Yo creo porque creo. Y sé que lo que he hablado contigo hoy se cumple. O se está cumpliendo. Iglesia, Dios me reveló la oración así. Yo sé que muchos le han enseñado a repetirla, o otros hacen oración casi repetida porque escuchan al pastor o a alguien y lo imitan. Dios no quiere imitación o repeticiones. Él quiere que tú le hables del corazón, pero Él quiere que tú tengas en cuenta esta estructura cuando habla con Él. Nosotros, cuando vamos a hablar con alguien importante, primero arreglamos, cuando yo entre lo saludo, voy bien vestido, porque es alguien importante y voy a contarle mi causa, pero me someto a él. Hoy escuchaba, el presidente decía que la parte social era una pirámide, que en los más vulnerables estaban en la punta, que eran el estrato 1, 2 y 3. Y de para abajo estaba el 4 y otros estratos. Esos vulnerables, el gobierno hizo unos planes de salvación en cualquier circunstancia. Por eso en este momento pueden ser los más bendecidos y pueden estar dando recursos. Pero resulta que llegaba hasta el 3 y otros de para el 4 no eran vulnerables según la estructura piramidal. Y ellos fijaron que el recurso que tiene el gobierno no puede satisfacer a todos. Y había gente de estrato 4 que tenían un buen lugar, una buena casa, pero eran vulnerables porque no tienen trabajos, o tenían empresas que ellos mismos hacían a otros vulnerables. Esto era una cadena. Entonces estaban buscando esa estrategia para que todos tratar de bendecir. Mire, yo le doy de testimonio. El gobierno ha implantado, cuando alguien deje de trabajar, le dan un subsidio de comida, y además de eso le dan cómo trabajar, le dan clases y los meten a trabajar y a tener un arte para que después presenten o crean una empresa. Aún el gobierno le da un subsidio para eso. Yo lo hice cuando dejé de trabajar. Y mucha gente, porque eso era a los vulnerables, mucha gente despreciaba eso. Iban por el mercado, pero no hacían las cosas. Con Dios no podemos ser a media. Si el mismo gobierno toma reprensión a esto, nosotros también. Tu oración no es para pedir, no es para vivir del mercado. Ve y aprende y ejecuta lo que Dios te está dando, porque más para bendecirte, Dios quiere hablarte de los planes de Él y cómo te quiere usar. Un día Samuel escuchó que decía Señor, lo llamaba Samuel, y él corría donde el profeta Elí. Decía: no, yo no te he llamado, Samuel, Samuel. Y nuevamente, a la tercera vez, Elí le dijo: escúchalo, porque es el Padre. Y lo llamó Samuel, Samuel. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Seguro le iba a decir: Samuel, te escogí, Samuel, no sé qué, Samuel, y le iba a mostrar. No. El que habló fue él y no Dios. Perdón, el que habló fue Dios y no él.
¿Y sabe para qué lo llamó? Para contarle el juicio que venía sobre el profeta. En la oración tenemos que oír más que hablar. No pidas, óyelo. Tú tienes derecho cuando tú haces el altar y haces la oración como es. Y esto va a abrir los cielos para que tú empieces a hablar con Dios. Iglesia, hoy solamente vamos a hablar de la oración, porque son 7 temas, así como está en la estructura. 1, la oración. 2, la alabanza y la adoración. 3, guerra espiritual. Ahí vamos a durar un ratico. Vamos a aprender guerra espiritual. Pero hoy necesitamos establecer la oración. 1, y recordemos, tiempo muy de mañana. Pablo decía que vuestro pensamiento persevere en todo tiempo en Él. Si tú muy de temprano le buscares, lo hallas y Él se levantará. Hay que buscar una atmósfera espiritual, santificar el lugar donde yo lo invoco. 2, ¿cómo? Con un altar de adoración. 3, sellarlo con fe, sabiendo y creyendo que si yo hablo con Él, Él me oye. ¿Y quién me lo confirma? Que Él me responda. ¿Cómo me dices? Si apenas estoy activando el oído. Para eso está la palabra. Nunca vayas en oración sin hacer un altar donde coloque el fundamento del cristiano. Palabra revelada, que Dios te está hablando a través de esta palabra. Así que, iglesia, a partir de mañana, así no estés conectado conmigo como algunos lo están, espero que te levantes a las 4, una hora muy buena, porque los abismos se abren de 12 a 3. Párate a las 4 y ora. Dile: Señor, mire, el enemigo hizo planes contra mí, contra mi familia, y yo vengo a ti, como decía ahí, para deshacer. Dice: líbrame del mal, líbrame de Satanás, líbrame de sus planes, líbrame de todo lo que me mostró en sueño, en pesadilla. Y sabe, Dios me demostró una revelación tremenda de esto. Lo que pasa es que no puedo decirlo, pero iglesia, los de la iglesia de Ministerio Apostólico, le tengo un paquete de revelaciones para cuando lleguemos. Como alguien colocó en los Facebook, los jóvenes, esos saltaban: ¿cuándo llegaremos a la iglesia? Sí, hay un manjar para nosotros. Vamos con mucha revelación, porque es el tiempo de buscar a Dios. Aprovechémoslo, pero hablemos con Él. Así que hoy te insto a que ores de día y de noche, pero también que medite en su palabra, porque Dios te ha pedido: esfuérzate y sé valiente. Va a ser difícil orar. ¿Por qué? Nos levantamos corriendo, ahora tenemos tiempo, ahora nos quedamos dormidos, nos volvimos perezosos. Al contrario, dele disciplina a su cuerpo para que empiece a buscar a Dios, y disciplina tu espíritu para que se conecte al cielo cada mañana y para que cada noche se pueda soportar. Dios les bendiga, iglesia. Bendiciones.